El número de habitantes de Uruguay se estanca. Desde 2011 hasta hoy, según los últimos datos preliminares difundidos por el censo de 2023, el país suramericano ha tenido un incremento de tan solo el 1%. Hoy, en Uruguay, viven poco más de 3.444.200 personas. Los datos revelan una pronunciada caída de los nacimientos, una aceleración del envejecimiento de la población y un ligero aumento de la llegada de migrantes, que son los que aparentemente estarían compensando la caída del número de uruguayos. En 2011, en Uruguay nacieron 46.000 personas. Aquel año el Instituto Nacional de Estadística proyectó para el año siguiente el nacimiento de unas 44.000 personas, pero la cifra apenas fue de 32.000, según los datos citados por el diario El País de España, que acaba de publicar un artículo en el que se pregunta retóricamente si ¿están los uruguayos en vía de extinción? La desaceleración del crecimiento poblacional es un fenómeno global que en Uruguay comenzó a registrarse desde 1985 y se agudizó con la caída de los nacimientos a partir de 2016. En estos años, la tasa global de fecundidad, que mide la cantidad de promedio de hijos por mujer, cayó de 2 a 1,2. ¿Qué nos dicen estas cifras y cuáles son las implicaciones de esta tendencia? Wanda Cabella es doctora en demografía, es profesora titular del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República, en Uruguay, donde la saludamos. Señora Cabella, gracias por su tiempo, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Hay que estar preocupados porque Uruguay o los uruguayos puedan desaparecer. No. No, pero es una preocupación como ya histórica. Creo que en parte se debe a que también somos pocos habitantes. Es un país chico entre dos países muy grandes, ¿no? Hay que recordar que Uruguay está entre Brasil y Argentina, que son dos gigantes de América del Sur. Entonces eso siempre hace que tengamos un poco la percepción de que somos pocos y que si la población no aumenta lo suficiente, por lo menos en el ámbito así como más político y quizás en los medios se maneja mucho ese fantasma de la extinción, pero no, es parte de las tendencias que ocurren en el mundo, en América Latina, en América del Sur. O sea, los países crecen digamos, a tasas cada vez menores, especialmente porque baja mucho la fecundidad. Uruguay la bajó mucho muy recientemente, pero hay que pensar que, por ejemplo, Brasil también empezó a achicar su ritmo de crecimiento. Argentina es un poco menos, pero la mayoría de los países de América del Sur. Creo que todo esto se ve agravado justamente por el hecho de ser un país pequeño y porque esta idea de que el país crece poco también está instalada hace muchas décadas. Entonces, si encontramos que el crecimiento aún es menor, la percepción esta de la posible extinción como que se potencia un poco. Pero no nos vamos a extinguir. No, lo daba por hecho. También era otra pregunta retórica. Es una pregunta retórica. Tomando la inspiración del diario El País. Pero le quería preguntar por ese ritmo de crecimiento. ¿Es posible que un país crezca cuando su población disminuye? La población no disminuyó, o sea, en realidad ahora lo que mostró el Instituto Nacional de Estadística es una cifra preliminar del censo que todavía falta ajustar. Eso pasa con todos los censos. Hay una estimación de cuántos somos, pero bueno, eso podría en principio ser un poquito más, un poquito menos, pero anda cerca de ahí. Pero la población no o sea, entre un censo y otro, todavía no podemos comparar porque tenemos una población de 2011 que fue, digamos, estimada, chequeada, revisada y ajustada por los errores, etcétera, y esta población que tenemos es un ajuste muy preliminar. Entonces siempre hay que ver con qué estamos comparando. Pero en principio la población, con la cifra que está dando actualmente el INE, el Instituto Nacional de Estadística, no decreció, solamente es cierto, no decreció, pero sí se muestra una tendencia al estancamiento. Claramente no va a mostrar una tendencia al crecimiento poblacional, lo cual pone en riesgo lo que los demógrafos como ustedes explican de la importancia del relevo generacional o de garantizar ese relevo generacional. Pero sí, sobre todo el tema del relevo generacional se mira con un indicador que es la tasa global de fecundidad, que usted creo que la citó recién, eran hasta hace en el censo, digamos, en 2011, para comparar los años censales,
estaba cerca de 2 hijos por mujer, 1,9. Actualmente está en un valor de 1,3 hijos por mujer, producto de una caída también, o sea, en realidad estuvo estancada muchos años, la tasa en casi 2 hijos por mujer entre el 2005 y el 2000, perdón, entre 2005 y 2015 la tasa era 2 hijos por mujer, y lo que se produjo es una caída muy importante a partir de 2016. Entonces hay que entender primero un poco esa caída y tomarla como también un dato coyuntural. O sea, nosotros pensamos en el análisis demográfico como las mujeres que dejaron de tener hijos son mujeres muy jóvenes, cayó la fecundidad adolescente, que quizás eso es para Estados Unidos, bueno, también fue muy relevante hace poco tiempo, ¿no? Que hubo una caída muy importante de la fecundidad adolescente, y eso hace que la fecundidad entera caiga, pero cae también en edades en las cuales es posible todavía pensar en cierto rebote, lo que llamamos recuperación. Entonces, un poco hay que estar también mirando Ya. que hay una coyuntura muy especial, hace una caída que está vinculada a la fecundidad adolescente y a políticas implementadas Ya. muy dirigidas a esa. Sin la llegada, doctora, sin la llegada de esa población inmigrante que citábamos al principio, creo que era de 62.000 personas. Sí, más o menos, en ese entorno. Sin esa llegada de migrantes, ¿la población en Uruguay se mantendría estancada o ya mostraría una tendencia, aunque ligera, pero al descenso? Y bueno, sin esa llegada probablemente se vería un descenso, o sea, porque lo que vimos es que el crecimiento natural, es decir, la resta entre nacimientos y defunciones, sí mostró, digamos, como que hubiera un crecimiento negativo, le llamamos. Porque en particular también 2021 y 2022 hubo un exceso de mortalidad debido a la pandemia. Eso hay un tema de registro, en el 2022 no hubo muertes por pandemia, pero digamos, las defunciones por pandemia generaron un exceso de mortalidad, y como los nacimientos venían bajando, el crecimiento natural es muy bajo. Lo que se comenta es que sí, efectivamente, esos 60.000 inmigrantes que llegaron entre ambos censos contribuyeron a que la caída, a que el crecimiento, a sostener el crecimiento total. Entonces, también hay un tema que no estamos viendo del todo, es que también hay otros 40.000 uruguayos que volvieron. O sea, en realidad el ingreso de personas fue mayor. Una cosa son los inmigrantes extranjeros y además se Ya. suman los retornantes que también hicieron que creciera. Pero eso tiene otra contrapartida. Cuando Uruguay tiene una tendencia a la emigración muy importante ya hace décadas, y cuando hay Ya. retorno es porque hubo emigrantes, y esas redes son fuertes entre los uruguayos. Hay muchos emigrantes en España, hubo en Estados Unidos, y esa red se mantiene, y es muy difícil estimar todavía cuántos uruguayos están todavía están Ya. en el exterior. Teniendo clara esta fotografía de la que estamos hablando, unos datos que muestran un ligero estancamiento o un crecimiento muy mínimo que sin población migrante podría ser de crecimiento, ¿cuáles son los riesgos a futuro? Bueno, o sea, las posibles tendencias es que sí, que la población siga manteniendo una tendencia a un crecimiento nulo o muy bajito. Eso es lo esperable. Lo que se esperaba ya también, o sea, no es una sorpresa lo que está ocurriendo, ¿no? Uruguay ya tiene una población que crece poco hace muchos censos. El crecimiento anterior era algo como 0,3, o sea, es una tasa muy baja de crecimiento, ahora es algo menor a un 0,1 anual. Entonces, los riesgos, o sea, no sé si es un riesgo, es una tendencia. O sea, ya la caída probablemente siga. Lo que tenemos que ver es qué va a pasar con la fecundidad, que es el principal motor también del crecimiento. Si la caída de los nacimientos se mantuviera, ahora estamos cerca de 30.000 nacimientos, 32.000, o sea, es probable que la población sí decrezca. No estamos esperando que las defunciones aumenten, más o menos se mantienen estables. También, como la población envejece, hay más defunciones anuales. Pero los riesgos, digamos o sea, los riesgos demográficos, uno no
no lo tomaría como un riesgo en sí. No, O sea, pero son por las ejemplo, sí tendencias. en el que se habla habitualmente, que es en el sistema de pensiones. Por ejemplo, si no hay tantos contribuyentes al sistema y cada vez hay más población envejecida, cada vez hay más gente que espera recursos de una población cada vez menor que contribuye. Eso sí pone en riesgo el sistema de pensiones y la calidad de vida de la población uruguaya. Bueno, pues no, ahí eso es una visión. O sea, en realidad lo que genera son nuevas, o sea, uno tiene que entender también que la demografía es un dato de la realidad y que las políticas también tienen que ajustarse un poco, entonces, a esos nuevos cambios demográficos. Por ejemplo, Uruguay podría modificar su sistema. Es verdad que se precisa gente joven que sostenga el sistema de pensiones, porque cada vez hay más personas que están gente bueno, que esté activa, porque cada vez hay más personas digamos, que dependen de la seguridad social, pero también se precisaría que más mujeres trabajaran. O sea, eso no es solo una posibilidad, cómo se sostiene el sistema de pensiones solamente con más gente joven. También hay otras formas, otras políticas que inyectan digamos, ingresos que no son necesariamente de la fuerza de trabajo, ¿no? Que pueden provenir también de otras fuentes. O sea, ese riesgo no es un dato de la realidad. Las poblaciones envejecen todas, ¿no? O sea, eh, bueno, es verdad que recién, por ejemplo, Francia hizo Uruguay en realidad es una modificación del sistema de seguridad social que ahora va a ser contestada. eh, Francia hizo también, o sea, y Uruguay es verdad que su esperanza de vida es alta y creció y quizás digamos, precisa hacer ajustes, pero no es estrictamente el único. Ya. Pensar Bueno. en que necesitamos más población. Los retos de Uruguay en cuanto a su población y los datos lo que nos dicen hoy los analizamos con Wanda Cabella, es doctora en demografía y profesora del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República de Uruguay. Señora Cabella, gracias por su análisis. Feliz noche.